Fue competido, sabíamos que iba a ser difícil porque ellos tienen gente fuerte, gente que se maneja muy bien con balón, acumula mucha gente por dentro y te hacen sufrir sin el balón. Y bueno, al final creo que mejoramos en la segunda parte. La primera ellos tuvieron sobre todo 2 o 3 disparos desde fuera que pudieron haber hecho el primero y nos costó un pelín. La segunda mejoramos, creo que las ocasiones las pusimos nosotros, pudimos haber cerrado el partido y no lo hicimos y en un balón parado pues nos empatan. ¿Pudo afectar en algo la lesión del calentamiento de Gonzalo en el plano psicológico de todo el equipo en ese momento, ver que se tiene que cambiar un jugador, que tiene que entrar uno nuevo, Chris Vega, que tampoco es que se hubiese hecho un calentamiento tan amplio como el resto de compañeros que van a salir en ese once inicial? ¿Crees que eso puede matizar algo lo que ha sido, aunque fuese el primer periodo del partido? Bueno, quizás sí, es una circunstancia que no es natural. Teníamos el partido preparado de una manera y después del calentamiento, bueno, Gonzalo tenía unas molestias y decidimos no arriesgar y bueno, se precipita un poco los cambios, cambia un poco el balón parado, cambia, bueno, cambio de posiciones de Cris a central y entra Ebea y bueno, pero intentamos que nos afectara lo menos posible, estar concentrados al máximo como siempre intentamos hacer. Y hubo fases que nos costó un pelín, pero esto es, como siempre digo, un aprendizaje constante. Hay chicos muy jóvenes, Ebea era también la oportunidad de verlo y fue creciendo con el partido, como es natural. Y bueno, confiamos en todos y estamos conformando un equipo por encima de las individualidades. No cabe duda de que hay gente importante que hoy faltó, pero bueno, intentamos que se note lo menos posible. Jandro lo incluía hoy en el once inicial y bueno, yo creo que aportó cosas también, ¿no? Fue de los pocos que llevó algo de peligro en la primera parte y también tuvo acciones de mucho mérito en la segunda. Yo creo que una asociación muy buena hoy entre Dorian y Jandrín en muchas de las jugadas de peligro del Langreo. Sí, viene entrenando bien, cogiendo ritmo, había estado parado y sabemos que nos puede dar muchas cosas. Jandro es un jugador muy rápido, muy vertical, que interpreta bien también el juego defensivo cuando salta a apretar y las pocas veces que conseguimos condicionar los inicios rivales en la primera parte fue porque él interpreta bien cuando salta hacia adelante a apretar y es capaz de dar una vuelta rápida también por su velocidad y luego pues en ataque, como dices, la asociación entre Dorian y Jandro tenemos, pues, lógicamente esperanzas en que nos dé mucho rédito. Hasta 4 ocasiones claras llevo apuntadas del Unión Popular de Langreo en la segunda parte, esa de la primera en la que hacía referencia, donde Dorian centra y Jandrín no puede llegar al remate. ¿Cree que se le escapa a la gimnástica un buen equipo, un buen bloque de aquí de hoy de Gonzalo al Vivo? Bueno, a mí la gimnástica me gustó realmente, ya los había visto en Avilés, pero hoy aquí en directo me gustaron incluso más. Son un buen equipo, un compendio de físico y saber tener la pelota, que por fases nos costó. Sí que es verdad que sobre todo la segunda parte nosotros mejoramos, estuvimos mejor, pusimos las ocasiones y pudimos haber rematado el partido. Es una pena que no se haya podido ganar, pero cuando no se pierde y más ante un buen equipo como es la gimnástica, pues un punto es bueno, seguimos sin perder y eso siempre es positivo. Se va viendo que Dorian se va reivindicando con los goles, es el tercero que marca después de los 2 de la semana pasada. El chaval se va aclimatando a esta nueva categoría. Sí, da gusto con él porque siempre tiene una sonrisa, siempre está dispuesto a aprender, siempre está dispuesto a ayudar, no es nada egoísta y bueno, el crecimiento está siendo muy rápido y ahora en las últimas semanas está haciendo goles, como dices tú, y es bueno para el equipo, es bueno para él, que todos vayamos creciendo en lo individual, aportando cosas al equipo y no solo él, sino todos. Un caso particular es Kevin, que el año llevaba sin entrar en una convocatoria desde el principio, el otro día en Llanera estuvo fenomenal y hoy por circunstancias del partido no ha salido, pero también es un cielo de chaval que aporta todos los días, que está involucrado, que tiene un compromiso enorme y estoy encantado en ese aspecto y a seguir creciendo todos juntos y aprovecharnos de esas individualidades para ser un mejor equipo. Y hablando de ese crecimiento, el equipo sigue imbatido. No sé lo que es perder en este presente campeonato.
Sí, es bueno acostumbrarse a eso y es bueno siempre desde la humildad, pero creernos que somos capaces de hacer frente a equipos tan buenos como el que tuvimos hoy enfrente y siempre que no se pierda es bueno, hay que sumar y estamos contentos por ahí y siempre digo que con los pies en el suelo, con hambre de seguir mejorando y con la ambición en cada día de dar un pasito más, como digo antes, en lo individual y eso nos va a aportar que el colectivo va a seguir creciendo y en ese camino estamos.